tema lo he titulado ¿Cuál es la iglesia verdadera? Según la Biblia y sus características. Se llama el tema. Es muy interesante, hermanos, que cuando uno a veces se mete a las redes sociales, averiguar ahí en Google cuántas iglesias hay, automáticamente le tira que hay miles de iglesias. Y es muy interesante que entre más iglesias están surgiendo, la gente está quedando más confundida. Entonces, yo me hacía la pregunta antes, me decía, ¿por qué tantas iglesias? Y la Biblia solo habla de dos, la verdadera, la pura y la falsa. Incluso la Biblia no dice un texto claramente que la iglesia adventista o tal iglesia es la verdadera. No dice claramente un texto, pero da sus características. Entonces, en la Biblia encontramos a una iglesia pura, sin mancha. Eso lo habla el Apocalipsis 12, capítulo 12. Y la iglesia falsa lo habla el libro de Apocalipsis 17. Pero en Apocalipsis 17:5 encontramos que la gran Babilonia, dice en el capítulo 17 y versículo 5, habla de la gran Babilonia, dice, madre de las rameras. Entonces, esta iglesia tiene hijas, porque si es madre, tiene hijas. Entonces, pero ahora, ¿qué va a pasar con el tiempo? En el tiempo final solo va a haber dos grupos. La iglesia falsa y la iglesia verdadera. En Apocalipsis 13:14 habla de una imagen de la bestia. Esa imagen de la bestia es la unión de las iglesias. A muchas otras iglesias no saben eso. Uno les pregunta a ellos, no saben. Pero ahí en Apocalipsis 13:14 habla de la imagen de la bestia. La imagen de la bestia quiere decir la unión de las iglesias que se van a unir. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 12. Como yo toqué este tema de la iglesia verdadera, ahorita vamos a estudiar el tema de la iglesia verdadera. En otra ocasión que me toque dar el tema, voy a hablar de la gran Babilonia o la iglesia falsa. Ahorita nos vamos a enfocar más en la iglesia verdadera. Y Apocalipsis 12, vamos a buscar el libro de Apocalipsis 12. Ok, vamos a leerlo. Dice, aquí es puro símbolo, hermanos. Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Aquí la mujer es simbólico. Todo aquí es simbólico, las palabras. Aquí la mujer, Efesios 5:23 habla de que esa mujer es una iglesia. Ok, seguimos. Vestida de sol, dice. El sol aquí, ese sol se refiere a Cristo, que es el sol de justicia. Eso lo encontramos en Malaquías 4:2. Con la luna, dice. Con la luna. Aquí la luna representa a la palabra de Dios. Eso lo encontramos en Salmos 119, 105, lámpara esa de esta palabra. Seguimos. Debajo de sus pies, dice, y sobre su cabeza una corona, dice. Aquí la corona representa que esta iglesia es triunfadora. Eso lo dice Apocalipsis 2:10. Y después dice de 2 estrellas. Dos estrellas aquí se refiere a los 12 apóstoles. Eso lo habla Marcos 7:17, no, 3:17, no estoy equivocado. Ok, pero antes de seguir vamos a hacer una oración, hermano. Incline sus rostros para orar. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí en tu templo. Señor mi Dios, queremos enfocarnos en tu palabra y que tú nos puedas mostrar cuál es la iglesia verdadera, Señor. Muéstranos con tu palabra y que podamos, Señor, salir aquí sin ninguna duda, Señor.
Bendíceme a mí, que soy como un portador de tu palabra, y hazme que no pueda yo hablar de mi propia palabra, sino de ti, Señor. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. El tema más interesante que se discute en el cristianismo es: ¿cuál es la iglesia verdadera? Es un tema controversial, es un tema que levanta revuelto en el mundo cristiano, porque todos dicen ser la iglesia verdadera. Usted le pregunta a un católico, ellos lo van a torcer la Biblia para sostener que ellos son la iglesia verdadera. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ellos también le van a usar la Biblia para sostener que ellos son la iglesia verdadera. Puedo seguir poniendo ejemplos de las demás iglesias. Si usted le pregunta a cualquier cristiano de cualquier dominación religiosa, siempre van a defender este punto, de que ellos son la iglesia verdadera. Otros dicen que no existe iglesia verdadera, pero saben, hermanos, que la Biblia sí da las características de esta iglesia verdadera. La Biblia no da nombre, hermanos, no da nombre de iglesia. Solo imaginemos, hermanos, que la Biblia dijera que los hindúes fuera la iglesia verdadera. Estaríamos como locos, hermanos, buscando hasta allá en India. Verdaderamente estaríamos como locos buscando allá esa iglesia. Pero la misma Biblia nos ahorra el tiempo, hermanos. Nos ahorra el tiempo con sus características. Pero saben, hermanos, que si Dios no hubiera dejado su palabra escrita, también nosotros anduviéramos confundidos. Otra cosa, hermanos, la Biblia no dice claramente que los testigos de Jehová, los pentecostés, los católicos, los mormones, los adventistas, somos la iglesia verdadera. No hay un texto de la Biblia donde diga que los adventistas somos la iglesia verdadera. Me incluyo como adventista para que no vayan a decir: este hermano está siendo selectivo. Hay que ser justos, hermanos, en todos los aspectos. Vamos a ver también cuál de todas las iglesias cuadra con estas características. Y vamos a ver de que es imposible que la iglesia católica sea la iglesia verdadera. Es imposible. De paso, hermano, la iglesia católica no es tan siquiera una iglesia. La iglesia católica es un sistema, poder político y religioso. Continuamos, hermanos. Saben que aunque la iglesia católica diga o se invente argumentos que tienen más de 2000 años, porque muchos me han dicho eso, hermano. Me han dicho: mi iglesia es la verdadera porque tiene 2000 años, que es la iglesia que fundó Cristo. No cuadra con las características, porque lo que me dice cuál es la iglesia verdadera son las características, hermano. No los títulos, no los años que tenga de existir. Porque si nosotros nos basamos en los años, entonces los hinduismos o los budismos o los hindúes o el hinduismo pues entonces la iglesia verdadera, o los judíos fueran la iglesia verdadera, que son antes del catolicismo romano. Nosotros no nos podemos basar en años, porque esos son argumentos muy débiles y huecos, hermano. Para saber cuál es la iglesia verdadera, tenemos que irnos a la Biblia. Y hay varias formas de poder presentar este tema. Hay muchas formas, hay muchísimas perspectivas para poder presentar este tema. Pero yo se lo voy a demostrar de una forma tan sencilla, creo que hasta un niño lo va a entender, hermanos. Este tema solamente alguien que esté lleno de orgullo, egoísmo, va a rechazar estas verdades contundentes. Ahora sí, vamos a la Biblia. ¿Cuánto trajeron sus Biblias? Yo pregunto, ¿para qué lo trajeron? Para estudiar. Eso, para estudiar la palabra de Dios es. Miren, hermanos, yo pregunto esto porque si yo digo,
Si yo no les digo, no lo voy a citar los textos que voy a estar hablando de la Biblia, ustedes no me pueden creer. Ustedes van a creer a la Biblia lo que dice su palabra. Ok. Vamos al libro de Efesios. Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Si puedes leerlo y puedes yo volver a tratar. Efesios 5, 25, 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Ok. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una referencia a los esposos con la esposa. Si leemos el 27 que leo el último texto del hermano, dice, a fin de presentárselo a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, dice, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué dice ahí? Santa y sin mancha. Según que estamos leyendo el texto, ¿cuánto dice? ¿Cuánta iglesia hay ahí? En el versículo 27, 5:27. Dice que solo una iglesia, dice, a fin de presentarnos a sí mismos una iglesia gloriosa y sin mancha. O sea que esta iglesia, dice que esa iglesia tiene a Cristo y es una iglesia, una iglesia nada más. Dice que sin mancha y sin arruga. Vamos a leer otro texto. Apocalipsis 10:11. Apocalipsis 10:11. Apocalipsis 10:11. Okay. Dice, y él me dijo, aquí está hablando Juan, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Según este texto que estamos leyendo, ¿esta iglesia sería solo local o es universal? Como estamos leyendo el texto. ¿Será que esta iglesia solo va a predicar aquí en Chicago? Dice, sobre muchos pueblos, dice, naciones, lenguas y reyes. Vamos a leer el contexto, porque este tiene su contexto. El contexto lo encontramos en el libro de Apocalipsis 14:6. Aquí habla del mensaje de los tres ángeles. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel, dice, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Aquí cuando dice el evangelio eterno, quiere decir que el evangelio no tiene fin, hermanos. Es para todo. Y dice moradores de la tierra. Los moradores son los que están aquí, los que estamos aquí en la tierra. Y dice que se le da a toda la nación, dice, tribu, lengua y pueblo. O sea que esta iglesia, como lo estamos estudiando, es universal. No es solo aquí y otro país, no, es universal, a todos los países llega este mensaje. Ok, me voy a saltar porque si no, siempre no me va a dar. Ok, vamos a... Es el otro ángel que habla ahí, habla del otro ángel que habla de la gran Babilonia, de la caída de la Babilonia. Ya el tercer ángel habla de la bestia y de la imagen. Pero no vamos a enfocarnos en esto, porque ya está hablando de la Babilonia. Vamos a seguir con el tema de la iglesia verdadera. Ok. Vamos a buscar el libro de Timoteo. El libro de Timoteo 3:15. El libro de Timoteo 3:15.
Pero antes de leer ese texto, hermano, saben, hermanos, yo hablando con una persona me dijo que se congrega en ex iglesia porque dice que le gusta cómo lo tratan bien. Hablaba con otra persona y otro, o sea, con esa persona me decía que le tratan bien en esa iglesia. O sea, que se congrega en esa iglesia por afinidad. Dice, hablaba con otra persona, decía, otro se congrega en una iglesia porque allí, dice, donde se congrega, dice que porque ahí su familia tiene años de congregarse ahí. En cierta ocasión también le pregunté a un testigo de Jehová de que por qué se congregaba en esa iglesia. Me dijo que allí le gustaba cómo la gente se viste, en modestia, imagínense. Yo hablando con uno de la iglesia de Mormón también, yo he hablado con varios, y me dijo él que se congregaba ahí porque le gustaba cómo los cantos son bien alegres. Y dice que nuestra iglesia, dice, que nuestra iglesia adventista, dice, no le gustaba porque no son alegres ahí, dice, es una iglesia muerta, dice. Y no tienen el espíritu, dice. Le preguntaba a otra persona de la iglesia del Pentecostal, y no sé, a veces me gusta preguntarles así, a ver qué opinan, por qué se congregan ahí. Y le preguntaban del Pentecostal, y ¿saben qué me decía? Yo me congrego ahí en mi iglesia porque ahí tiene el don de lenguas. El don de lenguas que dice que solo Dios lo sabe, que solo Dios lo entiende. Pueden creer más tanta ignorancia, ¿no? Y dice que ese don de lenguas ahí, porque dice que, no sé, pero es un don de lengua, dice que nosotros, que los hermanos de ahí que no lo entienden, que solo Dios. No sé si eso es puro, no creo que sea de Dios todo eso. Había otra persona que le pregunté que se congregara en una iglesia de Jerusalén. Yo en mi iglesia de Jerusalén, porque ahí hacen milagros, porque dice que ahí en su iglesia donde iba, dice que ahí ellos hacen milagros, que dice que hasta, no sé si han visto ustedes que hay hermanos hasta brincan, que hasta se vomitan. Dice que, porque ahí dice que, y el pastor le toca a una persona, dice que con eso ya dice que están recibiendo sanidad, milagros. Imagínense. Otros me decían que se congregaban en la iglesia católica porque ellos tienen más años y tienen miles de miembros. O sea, la gente hoy en día busca la iglesia por métodos equivocados o por características equivocadas. Ahora ahí va el otro lado de la moneda. Imaginémonos, hermanos, que buscáramos la iglesia verdadera porque cantan ahí muy hermoso, cometerías un error también. Porque sabían usted que el diablo también puede cantar. Lea la Biblia, lo que dice el libro, el diablo dice que fue creado con música. Lean el libro de Ezequiel 28:13. El diablo fue creado con música. O sea, el que sabe mejor de música es el diablo. Cometeríamos un error, imaginemos que buscáramos a la iglesia por la cantidad de gente que tiene en esa congregación, también cometeríamos un error, porque la mayoría de gente, ¿con quién está? Hablando de la Biblia, ¿con quién está la mayoría de gente? Dice Apocalipsis 28:8 que los que siguen al diablo son como la arena del mar. Imagínense. ¿Usted puede contar una arena? ¿La arena del mar puede contarse? Imagínense. ¿Verdad que es un error buscar la iglesia verdadera por la cantidad de gente que tengo? ¿Saben que la iglesia adventista tiene 18 millones o 20,000 miembros a nivel mundial? O 20 aproximadamente, 18 a 20. ¿Y la iglesia católica cuántos miembros tiene a nivel mundial? Tienen miles y millones.
¿Se dan cuenta? Allí voy en esa iglesia porque hacen milagros. Pero también el diablo puede hacer milagros. Dice Apocalipsis 13:13 que el diablo hace descender el fuego del cielo. Según la Biblia, también me puedo equivocar, o porque ahí me gusta cómo los hermanos se visten bien. Pero también la Biblia dice que el diablo se hace pasar como ángel de luz. O sea que cuando que alguien diga, oh, porque yo voy a esa iglesia porque, me gusta cómo se visten los hermanos, bien vestidos. También el diablo dice que en 2 de Corintios 11:14 dice que el ángel se disfraza de apóstol, se disfraza de ángel de luz. O sea que no puedo dejarme llevar por los métodos equivocados. Ok, ahora sí vamos a la Biblia, hermanos. Vamos a leer el libro de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15 dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice el apóstol Pablo acá, de la iglesia, ¿verdad? ¿Saben que este texto también lo pueden usar los católicos? Lo pueden usar los pentecostales, lo pueden usar los testigos de Jehová. Es un texto que cualquier iglesia lo puede utilizar. O sea, cualquier cristiano lo puede usar. Pero vamos a leer despacio el texto bíblico. Aquí Pablo le dice a Timoteo. Dice que, o sea, que esta iglesia, dice, es una iglesia viva, porque dice que es viviente, dice, del Dios viviente. O sea, esta iglesia verdadera, dice que es Dios, tiene al Dios viviente. Y es una iglesia viva. ¿Por qué? Porque dice que es la iglesia del Dios viviente porque dice, tiene columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna, hermanos? Una columna es lo que sostiene, por ejemplo, este templo. Lo sostiene. Esa es una columna. Nosotros lo llamamos ahí en mi país, o otros países le llaman como pilares. Lo pueden conocer como pilares. O sea que la iglesia sostiene la verdad. Cuando dice columna, quiere decir que sostiene la verdad. La iglesia en este contexto predica la verdad. La iglesia vive la verdad. Ahora, alguien me puede decir, hermano Walter, pero todos dicen que predican la verdad. La palabra clave está en esta palabra, verdad. La palabra clave, hermano, está aquí, verdad. Y lo vamos a leer y lo vamos a pero ¿qué es la verdad? Pues me pueden preguntar, pero hermano, ¿cuál es la verdad? La verdad es lo opuesto a la mentira. Dios es el Dios de verdad. Él es el Dios de verdad. Y el diablo es el padre de mentira. Ok. Entonces, tenemos al Dios de verdad. Entonces, tenemos que ir a preguntar, por ejemplo, a Luis Toro, ¿cuál es la verdad? Pues Luis Toro me va a decir la verdad. La verdad es la anunciación de María. Me puede decir que ahí en su iglesia puede decir, la iglesia verdad, o la verdad aquí es la anunciación de María. Me puede decir el purgatorio, el bautismo de bebés, el agua bendita, el escapulario, etcétera, etcétera. Me va a torcer la Biblia con sus falsas enseñanzas. Inclusive cuando Luis Toro hace sus debates con otros indoctos de las escrituras. ¿Cuántos han visto los debates de Luis Toro?
es un gran experto para torcer las escrituras. Si alguien quiere llevarse, yo diría, si alguien quiere llevarse un Oscar de la Academia de los Oscars, sería Luis Toro, porque tiene una gran astucia, hermanos, que yo me quedo asombrado. La palabra de Dios Sí. de una manera Sí. horrible, y la gente se la cree. Tiene una gran astucia para torcer la Biblia, pero que yo inmediatamente, yo le daría un Oscar por el tipo, porque el tipo es bueno, lo admito, para torcer la Biblia es muy bueno. Es muy burlón y muy sarcástico. Sí. Es que ya con esas dos, no creo que alguien pudiera prestarle atención a Sí, la palabra de Dios. Y yo he visto cómo los hermanos, pero se topa con hermanos que también no estudian la Biblia. Porque él le tuerce la Biblia, pero hay hermanos que se ve que tampoco no estudian. Ok, sigamos hermanos. Y si yo le pregunto a un testigo de Jehová que es verdad, me va a decir, Cristo es Cristo es un ser creado, que Cristo no es Dios, que Cristo es la primera creación del Padre, y que me va a decir que es pecado hacerse transfusión de sangre, porque Dios lo condenó en la Biblia, y empiezan a torcer la Biblia, algo que la Biblia nunca dice. O sea, vemos que de cada quien va a usar sus propios argumentos para decir que ellos están diciendo la verdad. Pero como yo no quiero ser engañado, ¿usted quiere ser engañado? Yo no quiero ser engañado. Yo, en lugar de irle a preguntar a Luis Toro o a un testigo de Jehová de Pentecostés cuál es la religión verdadera, mejor yo le voy a preguntar a Dios que me diga qué es la verdad, porque yo quiero pertenecer a esa iglesia que me enseñe la verdad. Yo no quiero pertenecer a una secta o una iglesia que me enseñe medias verdades. Así que yo quiero preguntarle a Dios a través de su palabra cuál es la verdad. Vamos a la Biblia. ¿Qué otro texto es verdad? Primer San Juan 14:6. Es un texto muy conocido, pero lo vamos a leer. San Juan 14:6. Que dice, San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Esa palabra, hermano, no se le olvide, la palabra verdad. Yo soy el camino, el camino y la verdad y la vida, dice. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. ¿Quién es la verdad? Cristo. Es el único camino para llegar al cielo. Cristo. Este texto me está diciendo que para llegar al cielo es una mujer. No. ¿Es Pedro? ¿Es María? No. Saben, hermanos, que para la Iglesia Católica tienen muchas herejías. Los católicos enseñan de que para que una persona sea perdonado, dice que tiene que ir a acudir al Papa, o a un cura, o a un sacerdote, o al sacerdote Luis Toro, para que confiesen sus pecados, dice. O sea que para nosotros todavía estamos en pecado. Es lo que enseñan ellos. Y pero si esa persona dice, saben, hermanos, que una persona puede ser muy buena, pero hablando moralmente, pero si esa persona no se convierte a Cristo, no se salvará. Veamos otro texto que es otra cosa, que es verdad, otra palabra, que es verdad. Juan 17:17. Estos textos deberían anotarlo, hermanos, para que cuando ustedes se enfrenten con alguien, ustedes tengan argumentos, muchos argumentos para poder
no debatir, no se trata de debatir, pero para que lo muestre sus errores de otros hermanos que están muy equivocados con las falsas doctrinas. Ok, San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. Ok, dice, en otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Que la iglesia verdadera tiene que tener la palabra de Dios, tiene que tener la palabra, la Biblia. ¿Saben que la iglesia católica tiene, en primer lugar, dicen, ellos tienen sus tradiciones? Para ellos, la tradición está en primer lugar que la Biblia. Si usted le dice algo de la Biblia, para ellos no tiene mucho argumento lo que usted lo va a decir con la Biblia. Para ellos tienen más argumento las tradiciones. Pero hay algo que, bueno, antes de leer un texto que se encuentra en Salmos 119, 142, antes de leer ese texto, ahorita, en todo esto podemos estar de acuerdo con las otras religiones, porque otras religiones enseñan que predican a Cristo, que el camino para ir a Cristo es la verdad, Cristo, que otras iglesias dicen que la Biblia, que usan la Biblia, todo, podemos estar de acuerdo con otras iglesias. Ellos predican también que Cristo es la verdad y que tenemos acceso a Cristo, al cielo, por Él, y que la palabra, la Biblia, todas otras iglesias utilizan la Biblia, todos usan la Biblia. Entonces, pero hay algo, hermano, hay algo que tiene un tope. Y eso lo vamos a leer ahorita en Salmo 19, 142. Yo diría que esta es la piedra de tropiezo para otros cristianos. Para otras religiones, esta es la piedra de tropiezo. Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. Vamos a leer. Ok. Dice: tu justicia es justicia eterna. ¿Y tu ley qué es? ¿Qué dice ahí? La verdad. Esa palabra, hermanos, le dije que no perdieran de vista. La palabra clave es verdad. Dice que tu ley es la verdad. Ok. Pregunto: si una iglesia no predica la ley de Dios, ¿puede ser una iglesia verdadera? Como estamos estudiando, ¿puede ser una iglesia verdadera? No. Esa es una iglesia falsa. Y saben que otros hermanos, cuando uno les toca ese tema, ellos pueden estar de acuerdo con muchas otras cosas, pero cuando uno les toca la ley que dice que aquí es verdad, se inventan un montón de argumentos. Dicen que eso fue ley de los israelitas, que ley de los judíos, y que era ley de Moisés, y que esa ley ya fue clavada en la cruz, y me inventan un montón. Otro texto que habla también de la ley, Salmo 111, 108. Salmos 111 y 108. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos mandamientos hay que guardar? Hay que guardar 3, 7, 8, 9. ¿O todos? Leamos lo que dice la Biblia. Salmo 111, 107 y 8 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Todos. ¿Cuánto dice?
afirmados eternamente y para siempre. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Que solo para los israelitas era la ley? ¿O que solo la ley era para los judíos? No, dice que es eternamente y para siempre. Entonces, en una ocasión yo venía en un bus y venían dos hermanos, uno de la iglesia católica y era la otra, no sé de qué iglesia era, pero era de una secta. Pero en total venían discutiendo, venían hablando, le decía al uno, el que era de la secta, al católico, dice ya, no, pero es que, ¿por qué ustedes adoran a las imágenes? Y ahí dice los mandamientos, que no hay que adorar imágenes. Y venía diciéndolo al católico. Y yo me bajé y no sé, a veces cuando yo tengo la oportunidad de hablar, yo hablo. No tengo miedo. Como si me picaba la boca de hablar. Entonces yo le digo, ya cuando bajaron le digo, y le dije, ¿por qué están discutiendo? Que ellos, la Biblia dice que no debemos, el mandamiento dice que no debemos adorar imágenes. Sí, eso lo dice Éxodo 21, lo puede leer un todo adelante, sí. En Éxodo 20 dice todos los 10 mandamientos, sí. Sí, dice, pero ellos adoran las imágenes. Ok, y ya le dije a la sexta, al que estaba de la otra iglesia, le dije, ok, tú estás diciendo ¿cuántas imágenes, cuántos mandamientos guardas tú? Le dije yo al católico. Me dijo, él fue sincero, me dijo, 8 mandamientos. Y yo le pregunté al otro de la otra iglesia, ¿y tú cuántos mandamientos guardas? Se quedó. La verdad, 9. Ok. Le dije, vamos a leer el texto. Eso se encuentra en Santiago 2:10. Leamos ese texto y se lo voy a explicar. Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ¿qué dice? Ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y con ese texto yo los dejé así, como dijera uno. Yo le dije, o sea, ustedes dicen que no guardan los mandamientos. O sea, tú guardas 9, el otro 8. Pero así dice la Biblia. O sea, si ustedes están ofendiendo en un punto, se están siendo culpables de toda la ley. Porque la ley, para guardar, tiene que ser los 10 mandamientos. Y se quedaron, y no sé si siguieron discutiendo más con los otros, porque yo después solo con eso lo dejé y me vine. Entonces, saben, hermanos, que si una iglesia no enseña todos los mandamientos de iglesia, o sea, una iglesia que no enseña todos los mandamientos de Dios, es una iglesia apóstata. Una iglesia apóstata. Usted me va a decir, demuéstrame, hermano. Ese texto lo estaba predicando ahorita, temprano el pastor. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Mateo 7:21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que nosotros podemos estar en cualquier iglesia. Si no hacemos la voluntad de mi Padre, ¿qué dice Jesús?
no puede uno entrar en el reino de los cielos. O sea, yo puedo pertenecer aquí en la iglesia si no estoy haciendo la voluntad de Dios. O sea, no puedo entrar en el reino de los cielos. 22. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pregunta, hermanos: ¿todas las iglesias son de Dios? ¿Puede el diablo hacer milagros? ¿Puede el diablo hacer exorcismo? Estos son poderes mentirosos, como sacar demonios, dice. ¿Puede el diablo falsificar el don de profecía? Dice, profetizamos en tu nombre, dice. Hicimos muchos milagros, sacamos fuera demonios. Pero ahora, ¿cuál es el problema de estos cristianos, supuestamente cristianos? Porque dijo, son cristianos, dice. Saben, hermanos, y que como nosotros tenemos una Biblia en español, no vemos las palabras originales del texto. Ese es el problema a veces. Como la Biblia no fue escrito en español, yo creo que saben, ¿verdad? Que fue en hebreo, arameo y griego. No vemos las palabras qué quieren decir. Pero sabe que esa palabra, la palabra que dice ahí maldad, esa palabra maldad, cuando uno lo busca en un diccionario Strong, esa palabra dice que quiere decir anomía. Anomía quiere decir como va lo negativo a la anomía quiere decir ley, pero como va la a lo negativo quiere decir sin ley. O sea que aquí cuando está diciendo de que apartado de mí, hacedores de maldad, están diciendo que estas personas son sin ley, o sea, no guardan los mandamientos. Ahora hermanos, ahora el libro de Apocalipsis 12:17 presenta las características de esta iglesia verdadera. Apocalipsis 12:17, lo vamos a leer. Ahí da la característica de la iglesia verdadera. Esa iglesia es que el diablo la persigue. Y voy a decir algo importante. No todos los que están escuchando en este momento, Satanás no odia a todas las iglesias en general. Satanás ahí odia a una sola iglesia en específico, a este remanente. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dice que guardan los mandamientos de Dios. Aquí está la primera característica: guardan los mandamientos de Dios, y dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. La segunda característica, tiene el testimonio de Jesucristo. Ok, pero en Apocalipsis 14:12, no lo vamos a leer, pero ahí da el contexto de ese texto. El contexto de ese texto dice: aquí está la paciencia de los santos, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea que esa iglesia, como dice esa mujer, ese que está persiguiendo al diablo, es que es una iglesia santa. O sea, son santos, son hijos que guardan los mandamientos de Dios. Ok, hermanos, para terminar, voy a contar una historia. Para terminar, cierta vez un misionero fue enviado a una de las tribus de la selva para evangelizarlo. Después de un tiempo con los nativos, logró persuadirlos a que aceptaran la religión cristiana y decidieron bautizarlos.
llamó el misionero por radio y pidió a un pastor, porque él no podía bautizar. Al ser aceptada su petición, le dieron las características del pastor para que lo escribiera en un papel y para que no se confundiera al ir a recogerlo en la parada del tren. Cuando el misionero llegó al paradero para esperarlo, vio que muchas personas bajaban del tren, pero no coincidía con las características que tenía anotado en el papel. Ya casi se confunde el hermano, el misionero, pero al fin baja el pastor y ve en el papel que todo lo que tenía anotado, lo que era, el pastor, dice que el pastor era alto, y entonces él mira su papel y dice que decía ahí que él era alto. Decía su papel que el pastor traía una corbata roja rayada con negro, y mira de nuevo su papel y ve que el pastor sí coincidía con la característica de eso. Y el pastor traía un saco color azul, y chequea nuevamente su papel y ve, oh, este pastor es el que tengo anotado aquí. Y por último dice que el pastor traía un sombrero negro. Saben, hermanos, que de la misma forma Dios ha dado a su pueblo para que nosotros podamos encontrar las características en la Biblia. Para que nosotros no nos confundamos, debemos buscar la característica en la Biblia. Ok, hermanos, espero que este tema les haya quedado muy claro y que lo puedan compartir con otras personas, que también hay muchos que están embriagados con vino de Babilonia y no saben cuál es la iglesia verdadera. Ok, hermanos, este es el tema de esta tarde, mi deseo de oración. Amén.